de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que tenemos tradicionalmente todos los lunes de interacción, diálogo, reflexión sobre los temas que aquejan al mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. En particular, hoy vamos a tener un tema muy interesante a partir de este año, 8 meses que llevamos muchos de nosotros en el encierro, tanto en las instituciones académicas, en las empresas, en el sector público y en el tercer sector, pues nos hemos hecho la pregunta sobre cómo deberíamos de estar comunicando de una manera más efectiva y afectiva también el tema de la COVID-19, y hoy nos hemos dado a la tarea de explorar este tema con grandes expertos que nos estarán acompañando, sobre todo para que ustedes puedan tener herramientas de comunicación más efectivas para poderlas llevar al interior de sus instituciones. Y para mí es un honor presentar a nuestra coordinadora de la maestría en gestión estratégica de medios y la maestría en periodismo estratégico y nuevos medios, la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, quien el día de hoy pues ha hecho todo lo posible para que puedan estar estos dos grandes expertos acompañándonos, como son la doctora Lorian Jiménez Fabi y el doctor Alejandro Cano Ruiz, a quien yo les agradezco la invitación de la Universidad de Anáhuac para que estén el día de hoy como grandes expertos que son en este tema acompañándonos. Doctora Lorian, doctor Alejandro Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Andrómeda, gracias por toda la gestión estratégica para que puedan estar nuestros invitados el día de hoy. Y como ya es tradición, te cedo los micrófonos y la cámara, doctora Andrómeda, para que puedas presentar formalmente a nuestros invitados. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy, la doctora Lorian nos va a brindar un webinar que está enfocado a cómo comunicar el COVID en estos tiempos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarla. Ella es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología, fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia y autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, editorial Planeta Mexicana. A su vez, esta tarde nos acompaña el doctor Alejandro Cano, quien estudió la licenciatura en Ciencias de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. También cuenta con una maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de California, donde hizo una investigación sobre calidad del aire en espacios interiores. Y bueno, creo que sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora Lorian para que nos haga su ponencia. Muchísimas gracias, doctora. Sí, claro que sí. Al contrario, muchas gracias a ti, Andrómeda, y muchas gracias a la Universidad de Anáhuac por organizar este webinar. Es un privilegio realmente poder estar aquí con ustedes hoy. Es un poco extraño, yo creo que para el doctor Alejandro Cano, no puedo hablar por él, pero me imagino que tiene la misma situación. O sea, nosotros no somos comunicólogos, de alguna manera las situaciones de la vida durante la pandemia nos han puesto en la posición de tener que pensar mucho en cómo comunicar la situación de la pandemia, de la enfermedad, de la prevención, etcétera, durante muchos meses, ¿no? Entonces, de ninguna manera, hablo ahora solo por mí, ni me considero experta de ningún tipo en el área de comunicación, pero ahora pues he tenido a fuerza que ir aprendiendo sobre la marcha de cómo, qué comunicar, cómo comunicarlo, qué temáticas son las prioritarias, etcétera, durante la pandemia, ¿no? Entonces, sobre esto quiero hablarles un poquito y tal vez ustedes, que sí son los comunicadores del presente, del futuro, este es un tema que realmente representa pues un reto importantísimo actualmente. El reto tan importante de poder comunicar ampliamente a la población un tema que nos está quejando a todos y que de alguna manera hay sitios en donde su comunicación se vuelve más compleja que en otros. Vivimos en una época muy complicada como la época de la posverdad, ¿no? En donde hay mucha desinformación, en donde se cree mucha información falsa.
Y entonces no solo es saber qué comunicar y cómo comunicarlo, cuándo comunicarlo, qué sé yo, es también ir un poco comunicando contracorriente. En nuestro país, o sea, es como cuesta arriba, la comunicación se vuelve particularmente difícil. Tratar de dar información científica veraz, oportuna a la gente sobre la pandemia, porque desgraciadamente en los niveles más altos de comunicación gubernamental es desde donde se ha difundido mucha de la desinformación que ahora carga nuestra gente, nuestro país, ¿no? Desinformaciones tales como haber desestimado el uso de medidas simples y muy efectivas de prevención, como el uso del cubrebocas, ¿no? Como haberle dicho a la gente que llegada a las vacunas ya no se tenía que hacer nada más que vacunar, como haber dicho que los pacientes asintomáticos no contagiaban a otros, ¿no? Que los niños no se enferman y no se mueren. Esto es todos los días, ahora era todos los días, ahora es todos los martes, ¿no? Cuando este tipo de desinformación proviene de la tribuna más alta de comunicación en el país. Entonces, para comunicar adecuadamente la pandemia hay que ir contracorriente, no solamente contra la desinformación proveniente de grupos de interés como los antivacunas o estos que ganan un dineral promoviendo productos chatarra como el dióxido de cloro y cosas de este tipo, ¿no? Sino que también, pues, desgraciadamente, necesita uno ir un poquito en contra de la voz oficial, y esto es como muy sui generis de lo que pasa ahorita en la pandemia. No creo que en otros tiempos o sobre otros temas sea necesariamente esto tan complicado, ¿no? Pero ahora lo es, y la situación es que la comunicación actualmente con relación a la pandemia lo es todo. Es decir, necesitamos comunicar adecuadamente a la población, sin duda, necesitamos comunicar a la población lo que está pasando y cómo en hacer entender a la gente de la forma más veraz y más eficaz posible la realidad de lo que está ocurriendo, de lo que se espera hacia el futuro y de cómo las acciones de cada uno de nosotros influyen en la forma como la pandemia se desenvuelve. Entonces, pues con esta tónica, no sé, hice algunos apuntes aquí y quiero más bien vertir algunas reflexiones al respecto, ¿no? Creo que los ejes temáticos centrales de la comunicación sobre la pandemia se basan en un engranaje en donde tres temas centrales pueden ser divididos. Uno, que es desde luego la situación misma de la pandemia. Esto se ha venido haciendo desde el principio. Toda esta información de numeralia, de gráficas, de cómo avanzan ciertos países y otros los casos, los contagios, la vacunación, qué sé yo. La situación estadística, la situación de la pandemia en general, que ahora pues se vuelve muy complejo porque la gente está ya un poco aturdida con este tipo de información, y si bien al principio de la pandemia decir, ya tenemos 100 contagios, era completamente escandaloso, ¿no? Cuando se murieron 10 personas, decíamos, esto es terrible lo que está ocurriendo. De repente, pues sí, cuando ya eran millones y son cientos de miles los muertos, etcétera, cada vez la gente está más, se vuelve más displicente de la situación que acontece, y es muy difícil comunicar adecuadamente la situación de la pandemia para que esa comunicación sea una comunicación efectiva. Quien lo ve medio vacío, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en la parte interpretativa, ¿no? Pero creo que finalmente todos hemos ido evolucionando la forma de comunicar la situación de la pandemia,
pero yo creo que no estaré sola en la apreciación de que cada vez se vuelve más difícil tener una comunicación efectiva sobre la situación de la pandemia, precisamente por esta displicencia generalizada que estamos teniendo sobre el tema. Ahora, creo que hay dos temas otros que son centrales, y esto, con o sin displicencia y con ganas o no de la población, son temas que debemos hacer todo lo posible, el énfasis más grande en comunicar adecuadamente, que es el manejo temprano de la enfermedad y las medidas preventivas, incluyendo la vacunación. El doctor Alejandro Cano ahora nos va a hablar muy extensamente de cuáles son las principales medidas preventivas que tienen que ser comunicadas, que debe entender la población, para que la población coopere y entienda la importancia de su papel en el avance de la pandemia. Entonces, salvar vidas viene de manejar temprano la enfermedad, y esto lo hemos sabido durante muchos meses ya. ¿Sí? No es una situación de si tenemos camas, no importa, dejemos a la gente infectar, ¿no? Y esto es algo que en nuestro país cuesta mucho trabajo comunicar, porque, o que esa comunicación sea efectiva y llegue a oídos que lo entiendan, porque durante meses y meses el mensaje que se dio desde la tribuna oficial fue: quédense en casa y no vengan al hospital y no busquen tratamiento hasta que ya se sientan ustedes muy mal. Entonces la gente iba a las clínicas, se les da una cajita de paracetamol, acitromicina, ivermectina, o sea, puros medicamentos que no servían para nada, ¿no? O sea, bueno, el paracetamol tal vez era el único que sí le servía para la fiebre, ¿verdad? Y el malestar y qué sé yo. Lo demás era pura, y sigue siendo, ¿no? Son medicamentos que se siguen recetando, pero y se les mandaba a la gente a la casa diciendo: no vengas al hospital hasta que te falte la respiración, ¿no? Hasta que ya te sientas muy mal. Y eso mató a miles, a decenas o centenas tal vez de miles de personas. Pero esto quedó arraigado en la gente, y mucha gente espera demasiado tiempo antes de ir. Nunca ha habido claridad en decir, en que la gente entienda la importancia de que COVID-19 no se puede dejar pasar como otras gripas, en donde incluso la influenza, en donde, bueno, pues ya sé cómo pegan las gripas virales, ¿no? Si me espero y de 5 a 7 días ya estoy del otro lado, y eso es verdad, ¿no? Pero no COVID-19. COVID-19 requiere atención temprana, y el éxito en el tratamiento, el éxito en que una persona no se complique, está mediada en es dependiente en gran medida de que las personas realmente tengan un tratamiento temprano, oportuno de la enfermedad. Y no es, bueno, me aguanto, total, no me siento todavía tan mal. Esto ha llevado a mucha gente a morir de COVID-19. Entonces, que hablar mucho de qué es la enfermedad, cómo es la enfermedad, cómo es distinta a la influenza. Este es otro, ¿no? La desinformación de que esto se parecía mucho a la influenza y que esto es muy similar a cualquier otra enfermedad respiratoria, y eso no es verdad, ¿no? Ahora lo sabemos bien, pero no se comunica particularmente bien el punto, ¿no? Entonces, y lo más importante, las medidas de prevención. Si pudiéramos tener el apoyo de la población, el apoyo de la gente masivo, de la gente entendiendo la importancia de las medidas de prevención, cuáles son las que importan, cuáles son las indispensables, y la importancia de que cada uno de nosotros siga esas medidas al pie de la letra todos los días, ¿sí? Tendríamos un escenario completamente diferente, con o sin vacunación, con o buena comunicación o no, en otros temas. Si tuviéramos, por eso un poquito más grande, porque creo que comunicar la prevención, y ya el doctor Cano nos hablará mucho más de esto, ¿no? Sobre la situación de la pandemia, vamos a decir, yo llevo meses, ¿no?, tratando de comunicar, cada vez es más difícil. ¿Qué se hace? Como este tipo de gráficas. Se ponen este tipo de gráficas para que la gente sepa, son casos diarios, ¿no? Cómo va avanzando, cómo no se ha terminado, cómo sigue siendo grave, cómo puede seguir siendo más grave que antes, ¿no? Pero vamos a decir, es una suerte de normalización ya
de lo que ocurre, que cuando esto que es China, ¿no? Se ve una columnita aquí y esa que se ve es porque un día China hizo un ajuste gigantesco en sus datos y ahí se alcanza a sumar ese día, ¿no? Pero realmente pues ya se perdió, ¿no? Cuando estaba esto pasando estábamos todos aterrorizados, qué horror lo que está pasando en China, ¿no? En Europa cuando pasó esto decíamos, no, qué barbaridad, esto es apocalíptico, qué sé yo, ¿no? Cuando nos íbamos a pues, apocalíptico acá, ¿no? Lo que pasó en India más recientemente, eso más apocalíptico, pero ahora parecía importar menos, ¿sí? Entonces, es muy complicado hablar de casos ahora, no sé, y números, claro, números, ¿no? En nuestro país es particularmente difícil porque, entre otras cosas, mucha gente ya no cree en los números, ¿no? Sabemos que reportamos X cantidad, no sé, vamos a decir, como de defunciones, y siempre sabemos que detrás de esta cifra hay un factor de error gigantesco, ¿no? En este caso como de 2.1, ¿no? Entonces hay que multiplicar esto por 2.1 para tener los muertos reales. En los casos, pues no, o sea, no son los contagios realmente, son los casos que se reportan, y para tener una estimación más real hay que multiplicarlo por 35, pero gracias a que los datos han sido de tan pobre calidad, entonces la gente tiene mucha incertidumbre sobre su veracidad y entonces pierden significado, ¿no? Se pone esto y ya decir 266,000 personas y hoy esto sube a 267,000, ¿no? La gente ve este número como si no hubiera cambiado, ¿no? O sea, 1,000 personas más, pero son 1,000 muertes, es espantoso, ¿no? Es espantoso. 1,000 defunciones son más de las que hubo en el sismo más reciente del 19 de septiembre, ¿no? En donde en cifras oficiales murieron aproximadamente 420 personas, ¿no? Entonces es desastroso completamente, pero parece que hay insensibilidad, entonces comunicar números se complica, comunicar muertes todavía se llega un poco más a la gente y tratar de hacer comparativos de dónde está el país de uno particularmente. Yo quiero imaginar que si yo viviera en Laos o en Nueva Zelanda, para mí ver esta gráfica sería muy estimulante para seguir adelante con las medidas de prevención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos los ganadores, somos los que estamos hasta abajo, somos los que lo hemos hecho mejor y queremos seguir así. Entonces eso pues sirve como un estímulo a la población, informar este tipo de datos como comparativos, sobre todo de defunciones, ¿no? Que termina siendo la variable más importante de todas, ¿no? Somos los ganadores, queremos seguir ahí, eso podría estimular. Estimula pues también en México, aquí yo presento muchos números, muchas gráficas y como que todo el mundo no le hace diferencia, ¿verdad? Pero por ejemplo esta pues sí llega a impactar que México esté en los sitios más altos de defunciones por arriba de prácticamente todo el mundo, a excepción de Brasil, Argentina, Colombia y Italia, ¿no? O sea, Perú se vuela la barda, queda mucho más arriba, como 3 órdenes de magnitud arriba de Brasil, ¿no? Pero vamos a poner, estas son defunciones por millón. Pero entonces decir, caramba, estamos aquí, arriba de Estados Unidos, arriba de Chile, no inventen, arriba del Reino Unido, entonces empieza a impactar un poco más, hay que saber, pues no sé, ¿no? Se quiere esto, cómo y cuál es el público que puede ser susceptible a esto, pero finalmente, más que reportar las muertes, más que ser un reportador de muertes, el reporte de estos datos tiene que servir como un escarmiento de decir, vamos muy mal, ¿no? Esto puede estimular a la gente para decir, ok, no, hay mucho que tenemos que hacer, porque queremos vernos acá, ¿no? Ahora, estos datos, no sé, pues si viviera uno tal vez, no sé, en Canadá o en los Países Bajos, que pues es como entre azul y buenas noches, no tienen el estímulo de somos los peores ni los mejores y no estamos ahí como en medio. No sé qué tan estimulante esto puede hacer para la población ahora que toda la gente está tan harta, ¿no? De escuchar números, en fin. Creo que una de las cosas que necesitamos enfocarnos mucho es en la estrategia que se utiliza para el control de la pandemia. No me quiero meter en los datos porque no es el tema, o sea, en los detalles de esto, porque no es el tema, pues, de la charla, pero sí decir una cosa. Creo que se ha fallado impresionantemente tratando de hacer creer a las personas. Al inicio era, no, mientras tengamos muchos hospitales vamos a estar bien. Y entonces el enfoque era esto, bueno, hay camas, no pasa nada. Y entonces
pues se ha muerto 500, ahora la estimación más cercana son 560,000 personas en nuestro país, ¿no? Es una catástrofe nacional lo que ha ocurrido en nuestro país con la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, pero tener camas no es ofrecer vida, ¿no? Tener camas es un último recurso. Teníamos muchos pasos que hacer antes de comunicación y de acciones, ¿sí? Para que la gente no llegara al hospital, para que no se requiriera hacer el esfuerzo de tener muchas camas. Y eso es primero que nada la prevención de la transmisión de la enfermedad. Esto, y ahorita muestro una situación de costo-oportunidad, ¿no? En términos de la prevención. Hablar de prevención, es decir, creo que hay errores en la comunicación sobre la pandemia que son fundamentales. Uno de ellos es ponerle una fecha de caducidad, ponerle un punto final, ¿no? En nuestro país se le ha estado poniendo un punto final desde que inició, desde que nos encerraron la primera vez, nos dijeron 2 semanas después de la Semana Santa, ¿no? Esa fue la Semana Santa del año pasado, de 2020, ¿no? Luego se nos dijo, no, por ahí de mayo ya llegamos al acme y va a bajar, ¿no? O sea, llegamos al pico y ya va a bajar. Pues sí, ¿no? Ya pasó mayo, un año después, y pues nada que baja y nada que se solucione y nada que se acaba, ¿no? Y así nos hemos ido yendo. Pero esta falsa sensación de que de alguna manera tiene, y hay muchos comunicadores que son serios y de ciencia y gente muy formada e informada sobre el tema, que persisten en hacer esto, ¿no? Decirle a la gente, por ejemplo, ya, en esta temporada invernal el virus se va a hacer estacional, ¿no? No, o sea, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que eso puede ser cierto. Este virus nunca va a ser estacional, este virus nunca vamos a llegar a la inmunidad de rebaño y jamás, porque ya es imposible, ¿sí? Esa es la realidad científica y jamás va a ser un virus estacional. Va a ser un virus con el que vamos a tener que lidiar de aquí a los siglos de los siglos, que va a ser más parecido a cómo lidiamos con el sarampión y la polio que como lidiamos con la influenza año con año, ¿sí? Necesitamos una población masivamente vacunada antes de podernos despreocupar de esta enfermedad. No se va a volver estacional, no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño así. Necesitamos, es una enfermedad que se va a tratar como que va a ser afín a lo que ocurre con polio y con sarampión, con difteria, vamos a decir, ¿no? Y para nada con influenza, ¿no? Entonces, es muy complicado. Lo cierto es esto, que cuando le ponemos una fecha de caducidad, cuando decimos y a la gente se le hace creer, ya, este invierno ya pasó, nada más que empecemos a vacunar ya pasó, nada más que entremos al siguiente año ya pasó. No, así nos podemos estar y esta charla la podemos tener dentro de 2 años hablando exactamente de lo mismo, en la misma situación en la que nos encontramos hoy. ¿Por qué? Porque estamos dejando lo menos por lo más. Es decir, hay vacunas, sí, qué bueno que hayan vacunas, pero se va a llevar mucho tiempo vacunar al número suficiente de personas para controlar el problema, mientras tenemos otras herramientas, y esas herramientas son la prevención, la detección temprana y la contención de la propagación de la enfermedad, ¿no? Acá es la propagación del virus. Hay que detener, hay que prevenir. Esto es, siempre va a ser más fácil, más efectivo, más económico invertir en prevención, invertir en medicina preventiva. Necesitamos ventilar, cubrebocas. El doctor Cano nos va a hablar mucho de esto ahorita. Él es expertísimo en estos temas, ¿no? La detección temprana, ¿no? Seguir haciendo pruebas diagnósticas, rastreo de contactos, búsqueda intencionada de asintomáticos, el aislamiento de los infectados, los controles de movilidad, si bien no confinamientos masivos de ninguna manera, ¿no? Eso no es una estrategia de salud pública. Controles de movilidad cuando es necesario, ¿no? Un poquito mediando que los brotes, que donde se dan brotes se puedan controlar a tiempo y cosas de este tipo, y la medicina, el tratamiento médico oportuno, ¿no? Entonces, los objetivos son estos, pero lo que en la comunicación tenemos que ser muy fijos, muy claros, es que no tiene una fecha límite, no podemos visualizar el fin aún, pero el fin va a venir más pronto si podemos
primero prevenir, pase lo que pase, con camas de hospital o no, con vacunas o no. Si viene otra variante y nos echa para atrás las vacunas, vamos a tener que tener otro tipo de vacunas, revacunar a la gente, qué sé yo. Hay mucha incertidumbre en términos de para dónde vamos, ¿sí? Pero sin duda vamos a ir por un camino mucho mejor si no quitamos nunca el dedo de la importancia que tiene la prevención, la detección temprana y la atención oportuna de la enfermedad. ¿Sí? Esto nos va a permitir prevenir desde luego la enfermedad y la muerte, proteger nuestras actividades humanas todas y disminuir la velocidad en la que el virus está adquiriendo mutaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, no me voy a meter en minucias, pero esto es parte de la comunicación, los engranajes que puse por ahí, la situación de la pandemia, sus bemoles, la parte esta de la atención temprana de la enfermedad y de la prevención. Cuando se habla de prevención, y ahorita el doctor Cano, insisto, va a hablarnos de esto, hay que, desde luego, hablar de cómo se transmite el virus, hacer énfasis una y otra vez hasta que esto se entienda que COVID-19 se respira. Esta es la vía de transmisión, ¿sí? Venimos arrastrando tantos problemas por la desinformación que se tuvo el primer año de la pandemia con respecto a incluso la Organización Mundial de la Salud en algún momento dijo no es necesario utilizar cubrebocas, ¿no? Y eso pues es un problema que se sigue arrastrando hasta hoy, ¿no? Y se sigue teniendo mucha desinformación en términos de nuestro gobierno sigue pidiendo que las empresas sigan sus reglas de prevención contra COVID-19 que incluyen poner tapetes sanitizantes a la entrada de todas las edificaciones y oficinas y qué sé yo, ¿no? Algo que no sirve realmente para nada, ¿no? Entonces hay que hablar sobre la vía de transmisión, hay que hablar sobre cómo prevenimos la transmisión en los espacios cerrados que se vuelven el problema principal y cómo y cuáles son las acciones que se deben llevar tanto de acondicionamiento de los espacios en sí como las personas, qué sí podemos y qué no podemos hacer, es decir, qué sí sirve y qué no sirve, y ser muy enfáticos en esto y basarnos única y exclusivamente en lo que es información científica, información realmente sustentada en la evidencia científica, ¿no? Y creo que en términos de comunicación es bien importante hacer ver a la gente esto, que se tiene una oportunidad de control de lo que está ocurriendo, y esa oportunidad de control, aquí ni siquiera estoy hablando de la vacunación, porque yo entiendo que la vacunación es una solución que es a largo plazo. Necesitamos tener no solo a los adultos mayores, luego no solo a los adultos, no solo a los mexicanos, es decir, necesitamos tener una población mundial masivamente vacunada y eso se va a llevar mucho tiempo, pero mientras no podemos estar pensando que vamos a estar confinados, es decir, necesitamos tener nuestras actividades y para ello necesitamos poder comprender cómo este problema se puede controlar y entonces entender dónde tenemos ventanas de oportunidad más grandes y la más grande de todas ocurre a nivel de la prevención de la transmisión. Es donde tenemos la ventana de oportunidad más grande para llegar a controlar, que además es el punto en el que se vuelve menos costoso las acciones que se toman. Es decir, que la prevención nos permite la mayor oportunidad de control al menor costo y de ahí inversamente proporcional la ventana de oportunidad cierra conforme nos bajamos los escalones en la detección temprana, en la atención oportuna y en la hospitalización o la atención a nivel hospitalario. Esto se cierran las ventanas de oportunidad a la vez que aumentan los costos. Entonces, en la comunicación, por eso es tan importante que no se quite nunca el dedo del renglón y no se le dé una fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo nos vamos a poner cubrebocas? Hasta que no veamos a la enfermedad como el sarampión o la polio, así, hasta entonces. Entonces no hay fecha de caducidad. La nueva normalidad necesitamos comunicar. La nueva normalidad no es ya podemos ir al cine sin cubrebocas. No, o sea, la nueva normalidad hoy es saber que nunca vamos a poder ir al cine sin cubrebocas, ¿sí? Sin que el cine esté ventilado. Esa es la nueva normalidad. No esa otra de ya pasó todo y entonces arránquense el cubrebocas, no.
Entonces necesitamos eso, poderlo comunicar para ayudarnos. Y luego, por ejemplo, miren, en Salvemos Conciencia, nosotros nos fuimos por la parte de, yo a veces soy así como bien directa en decir las cosas y a veces la gente hasta se asusta, ¿no? Que soy demasiado ruda, o no sé, en la forma como comunico, ¿no? Que me asusto, o que es muy negativo, o qué sé yo. Trato de ser realista y de hablar con la verdad, ¿no? Que supongo que sí, afortunadamente, quienes están en el área de comunicación de Salvemos Conciencia, pues tienen un toque fino, mucho mejor que el mío, ¿no? Y han hecho que la comunicación que tratamos de dar en Salvemos Conciencia es una comunicación de tipo positiva, ¿no? Es decir, como, no sé cómo eso, ustedes son los expertos, no sé cómo se le llame eso en la comunicación, pero hay como comunicación negativa y positiva, ¿no? Y nosotros nos fuimos por esta parte de algo agradable, muy amigable, en donde son cosas como retroalimentación positiva, yo te cuido, tú me cuidas, así, ¿no? Ahora, claro, para el uso de cubrebocas también podemos irnos acá, ¿no? O sea, ponte un cubrebocas o vas a acabar así, ¿no? O se respira más fácil con cubrebocas que con respirador, ¿no? Aquí le hubieran puesto ventilador mecánico para que la gente entendiera de qué se trata, ¿no? Entonces, pues sí, hay que saber no solo qué comunicar, sino cómo comunicarlo. Y hay mucho que se puede decir al respecto de esto, ¿no? Nosotros en Salvemos nos fuimos por este tipo de comunicación, una comunicación como amigable, positiva, de échale porras, juntos podemos, ¿no? Pero digamos, pues en otros sitios han visto que esa comunicación positiva con la pandemia no ha servido. Esa es la verdad, no ha servido. Y entonces, más bien así, ¿no? Te saltaste la cuarentena, bueno, pues, ok, ahora ya entubamos a tu mejor amigo. Te fuiste sin cubrebocas y, pues ya enterraste a tu abuelita, ¿no? No sé, en Europa hay mucha discusión al respecto de esto, ¿no? De cómo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros en Salvemos tratamos de hacer, pues ventila los espacios, una mamá, un niño con su cubrebocas, esto como una situación así, respira aire fresco, que es algo así como muy positivo, qué sé yo, ¿no? Pero digamos que si este tipo de comunicación no sirve, y hay mucho que discutir al respecto de esto, ¿no? Pues también se le puede decir a la gente, pon tu cubrebocas y ventila, o vas a acabar así, ¿no? Llenando tanque de oxígeno en donde no hay oxígeno, para que tu mamá se muera ahí asfixiada porque no hay oxígeno, ¿no? O vas a acabar muriéndote así, solo en una terapia intensiva en donde vas a ver a un mono que ni la cara le puedes ver, ¿no? A una enfermera, a un doctor que ni el rostro le alcanzas a ver, y así te vas a morir solo entre todos los demás que también se están muriendo, ¿no? Digo, es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, ustedes son los comunicólogos, pues sabrán cómo. Nosotros nos fuimos más por la parte friendly, ¿no? O sea, de juntos podemos cambiar el rumbo de la pandemia, ¿no? Unámonos y hagámoslo mejor. Pero, por ejemplo, en Europa, pero se puede hacer de muchas formas, ¿no? Es decir, así, sí, pues no hacen caso, ahí les va como aquí están sus muertos y los vamos a cremar a todos en la calle, ¿no? Como ocurrió en India. Miren, sobre este tema, pues yo creo que sí hay mucha discusión y entre ustedes tendrán que entender hasta dónde y qué tanto la comunicación puede llevar algún tipo de balance entre esta comunicación positiva y negativa para que la comunicación finalmente sea eficaz, que sea productiva, que sea una comunicación que realmente llegue a la gente, porque se cree mucho esto, ¿no? Es decir, se ha tratado de tener tanto cuidado de no mostrar la parte oscura, fea, de sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, de la desesperanza de las familias y demás, por miedo a que esto se convierta o sea interpretado como morbo, que tal vez a la gente, y los europeos, yo he estado en varias discusiones al respecto de esto, ¿no? En muchas partes en Europa, en Italia y en España particularmente, sienten que si se hubiera mostrado más desde el principio lo difícil, lo duro, lo trágico y realmente es dolorosa que es la muerte por COVID-19, en esa soledad, la forma como una persona muere generalmente asfixiada, lejos de sus seres queridos y todo. Es decir, que mostrar esas partes más dramáticas se cree que quizá, y por eso en España hay mucho de ese tipo de publicidad, ¿no?
O sea, sale, pues no te quisiste poner la mascarilla, pues ahí tienes a tu abuelita en el cementerio, ¿no? Pues te lo ganaste. O sea, ese tipo de comunicación, no sé, aquí en México, ¿qué sería más efectivo o no? Sin duda hace falta un poquito de escarmiento de vez en vez, de un check de realidad, ¿no? De que esto está pasando y es así de dramático y es así de triste y de grave y es así, esto es algo que no quiero que me pase a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos. No sé, es un tema complicado, pero en fin, creo que finalmente si hubiera tenido más como para interacción y tal vez podemos después discutirlo. Sí, deben haber más, desde luego, ejes temáticos sobre la pandemia, hay más, desde luego, y pueden ser desglosados, pero creo que hablar de la situación de la pandemia, del manejo temprano de la enfermedad y seguir siempre haciendo un énfasis primordial en la parte preventiva, creo que esa es la forma de que podemos servir mejor a la gente en términos de comunicación. Entonces, lo dejo hasta aquí, le cedo la palabra al doctor Alejandro Cano y después vamos a tener, me parece que una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Y sí, efectivamente tendremos una sesión de preguntas y respuestas después de la intervención del doctor Alejandro Cano. Le dejo los micrófonos al doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjenme compartir mi pantalla. Ahí está. Ok, pues sí, a mí me pasó lo mismo que le pasó a la doctora Lorian cuando me invitaron a dar esta plática, que el tema es cómo comunicar mejor en tiempos de la COVID-19. Yo soy ingeniero químico, ingeniero ambiental, y empecé a tratar de comunicar sobre estos temas en junio del año pasado. Yo no tenía cuenta de Twitter antes de eso. Y la razón fue porque estaba yo alarmado sobre la falta de información que había en México, sobre la forma real en que se transmite la enfermedad y que por lo tanto la gente no se estaba cuidando. Entonces, bueno, el simple hecho de ver que los tapetes sanitizantes siguen estando por todos lados, que la gente usa los cubrebocas guangos, me dice que pues no he hecho yo muy bien mi trabajo en cómo comunicar mejor, así que mejor le cambié el título a la plática para ponerles a ustedes la tarea de encontrar la mejor manera de comunicar. Y más bien lo que quiero compartir con ustedes son 12 mensajes que yo creo que si se hubieran comunicado bien desde el principio, se hubiera evitado mucha enfermedad y se hubiera evitado mucha muerte. Entonces, bueno, el primer mensaje es que realmente no sabemos quién contagia. O sea, esto que dicen que las personas, que hay que cuidarnos de las personas que se ven enfermas, es totalmente falso. Una persona que sea perfectamente sana puede ser muy contagiosa. Y déjenme dar un poquito de información. En México, el Instituto Nacional de Salud Pública, entre agosto y noviembre del año pasado, o sea, al final de la primera ola, hicieron un muestreo entre diferentes hogares mexicanos y tomaron muestras de sangre para ver qué porcentajes de las personas tenían anticuerpos contra el virus, que es decir, que ya se habían infectado. Y que lo descubrieron es que en ese entonces ya 25% de las personas ya se habían infectado. O sea, 1 de cada 4 mexicanos se habían infectado, lo que equivale a 31 millones de personas. Al 30 de noviembre, los números que nos daban todas las noches nos decían que solamente habían confirmado 1.100.000 casos. Pues dividiendo este número entre este otro, lo que nos dice es que solamente detectaban 1 de cada 30 infecciones. Entonces, por ejemplo, cuando nos dicen hoy que hay 100.000 casos activos en el país, pues parece poco, ¿no? Porque 100.000 entre 126 millones de personas, pues hace uno las cuentas y dices, bueno, pues eso más bien es como 1 de cada 1.200 personas. Yo realmente no me encuentro a 1.200 personas cada día, entonces pues el riesgo no es tan alto, ¿verdad? Pero si multiplicamos por 30 y nos dicen que hay 100.000 casos activos, pues 100.000 por 30 son 3 millones.
3 millones en un país de 126 millones, ya es uno de 40 personas. Y ahora sí, hay un montón de situaciones en las que yo convivo con 40 personas. Puede ser en un vagón del metro, en un autobús, en un avión, en un restaurante, en un supermercado. O sea, si me dicen que una de cada 30 personas trae el virus y me puede infectar, pues el nivel de autoprotección que tengo que ejercer es mucho más alto, pero siempre desde el principio el gobierno usó las estadísticas para tratar de dar la impresión de que las cosas no estaban tan mal, de que no había tantas personas infectadas, y entonces en vez de comunicar un riesgo real para que la gente tomando ese riesgo real se cuidara, pues lo que hizo fue dar una falsa sensación de seguridad y que la gente no se cuidara tanto. Entonces, pues sí, no sabemos quién contagia. Al final de la primera ola ya se habían infectado una de cada 4. Pero además, lo que se supo de esa encuesta es que 70% de las personas que salieron con su prueba de sangre diciendo que sí habían tenido el virus, no se acordaban de haber tenido ningún síntoma de COVID o ninguna enfermedad otra. Entonces, todo lo que nos dice es que pues 70% de los contagiados parecían perfectamente sanos. Ahora, si fuera cierto que los que les da la enfermedad leve y que no tienen síntomas contagian menos, pues no sería tan grave. Pero hoy sabemos que eso no es cierto. Y aquí les voy a mostrar una gráfica muy interesante de un estudio que hizo la Universidad de Colorado. En Estados Unidos, muchas universidades, para mantener las clases presenciales, hacían pruebas a todos sus estudiantes una vez a la semana. Y apenas salían positivos, o sea, esto era antes de que se enfermaran, los aislaban en un dormitorio especial, donde les llevaban sus alimentos, etcétera, para que no contagiaran a sus compañeros. Bueno, pues la Universidad de Colorado, como muchas otras universidades, lo hizo. Encontraron 2% de todas las pruebas que aplicaron salieron positivas, pero hizo una cosa muy interesante, que fue no nada más ver si salían positivos o negativos, sino cuántos virus había en la saliva de cada persona que había salido positiva. La escala aquí es exponencial, o sea, había personas que tenían además 1000 virus por mililitro de saliva. El número más común de virus era 1 millón de virus por mililitro, pero había gente que tenía 100 millones de virus, 1000 millones de virus. Todo esto son estudiantes infectados, pero sin síntomas. O sea, que pasan perfectamente el filtro del termómetro al entrar a cualquier lugar porque no tienen fiebre. Y lo que es muy interesante es que además compararon esta distribución de carga viral contra la carga viral de personas en el hospital. Y pues pueden ustedes ver que la forma de las dos distribuciones es exactamente la misma. O sea, la conclusión es que personas asintomáticas podemos tener la mala suerte de que tengan una carga viral altísima y a nosotros estar conviviendo con ellos, pues entonces si son de esos que tienen la carga viral muy alta, nos pueden contagiar. Ok. El otro tema son las vías de contagio. Nos han condicionado a estarnos lavando las manos todo el tiempo y andarnos desinfectando con el famoso alcohol gel y a preocuparnos de las gotitas expulsadas por personas que tosen y estornudan. Hoy sabemos que sí, hay que cuidarnos de esas cosas, pero que el COVID se respira. Que la forma más frecuente y más peligrosa de contagiarnos es respirar pequeñas gotitas respiratorias que no se caen al piso en la sana distancia, que se quedan flotando y que además, como son muy pequeñas, a la hora de que las respiramos nos llegan a lo más profundo de los pulmones, donde son mucho más efectivas en infectarnos y desarrollar la enfermedad. La televisión japonesa, a mi gusto, hizo un trabajo extraordinario en producir documentales que le explicaban muy bien a la población cómo se transmitía la enfermedad y cómo se podían cuidar para no contagiarse. Les voy a enseñar un minutito de un video que produjo la NHK en abril, a principios de abril. O sea, esto era apenas unos días después de los picos primeros que hubo en Nueva York y en Europa. Y esto que nos muestra es primero un estornudo. Vamos a verlo aquí. Donde vemos las gotitas que vemos a simple vista son las gotas que caen al piso en la sana distancia.
de las que nos han dicho que nos cuidemos desde el principio. Pero junto con esas gotas van otros, los famosos aerosoles, y eso los vamos a poder ver con una cámara especial. Entonces aquí se provoca el estornudo, las gotas grandes caen al piso, pero se quedan estas microgotas flotando. Esas no se caen al piso en la sana distancia. Vamos a ver esta misma toma desde atrás de la persona que se provocó el estornudo, con la misma cámara especial. Y aquí vemos que esas microgotas se quedan flotando. Y entonces en un espacio cerrado, esas microgotas se van a seguir esparciendo y llenando toda la habitación. Pero además estas microgotas, estos aerosoles, no se producen nada más cuando la gente estornuda. Aquí estamos viendo una conversación entre dos personas. Aparentemente pues no hay escupitajos, no hay gotas que le están cayendo a los ojos, a la nariz de esta persona. Pero si vemos esta misma conversación con la cámara especial, lo que vemos es que a la hora de estar vocalizando, se produce una gran cantidad de esos pequeños aerosoles que no caen al piso y que se quedan flotando. Y que por lo tanto, en una conversación sin cubrebocas entre dos personas, los aerosoles que salen de la boca de uno, pues entran por la nariz del otro. Entonces, pues sí, hoy sabemos que la vía de la inhalación predomina, lo sabemos por la física, y además porque en los lugares donde hacen muchas pruebas, hay casos documentados que solamente se pueden explicar por la vía de respiración. Hay muchos de esos casos, les voy a compartir dos. Uno es un artículo extraordinario del New York Times. Aquí les dejo la referencia. Este es un artículo interactivo donde explican perfectamente qué fue lo que pasó. Pero esto fue una práctica de coro en el estado de Washington, en Estados Unidos, también al principio de la pandemia. Aquí ya había habido casos en los asilos de ancianos. Entonces, un coro de 120 personas normalmente, solamente las 61 personas llegaron al ensayo, o sea, un aforo, digamos, del 50%, pero se contagiaron 87% del grupo y 2 de ellos murieron. Haciendo entrevistas que se describen con mucho detalle en este artículo de New York Times, pues se ve que no había posibilidad de que la persona infectada hubiera hablado uno a uno con 52 personas para poderlos impactar con sus gotas de saliva en una conversación cercana sin sana distancia. Lo que sabemos hoy es que cuando la gente habla, pero sobre todo cuando canta y grita, exhala muchas más de esas partículas respiratorias, y seguramente lo que pasó es que en este caso la persona contagiada era de esas que tenía una carga viral muy alta. Y pues en 2 horas de ensayo, en un lugar cerrado, nadie sin cubrebocas, pues se fueron llenando de esos aerosoles ese espacio, la gente los respiró, le llegó a lo más profundo de los pulmones y se contagiaron. Aquí el segundo ejemplo que voy a dar fue en Corea, en un restaurante. En Corea llevan perfectamente la cuenta de cada contagio y hacen la investigación de cómo se contagiaron las personas. Entonces aquí vinieron a comer la persona B con su amigo la persona D. Obviamente la persona D se contagió. Pero aquí lo que es muy interesante es que también se contagió la persona A, que estaba sentada a 6,5 metros de donde estaba la persona B. Y además, viendo el tiempo que estuvieron en el lugar, pues la persona B llegó a las 5:15, se fue a las 5:43, y la persona A llegó a las 3:57 y se fue a las 5:20. O sea, solamente estuvieron en el restaurante al mismo tiempo durante 5 minutos. Entonces, en 5 minutos y a 5 metros fue suficiente para contagiarse. Ok. Entonces, bueno, el mensaje aquí es que no sabemos realmente quién contagia, no son las personas con fiebre, no son las personas que tosen y estornudan nada más, y entonces pues hay que tener cuidado en todos los lugares. Y si esto nos hubieran dicho desde el principio, creo que mucha gente hubiera evitado contagiarse. El otro mensaje, es que todas las vacunas protegen, pero ninguna al 100%. Hay cantidad ya de información, tanto de los estudios como de qué ha pasado en la población. En general, hay entre 85% y 95% de efectividad contra hospitalización y muerte, o sea, una reducción de riesgo
de entre 10 y 20 veces, pero en una eliminación total. También dependiendo de la vacuna, entre 60 y 90% de efectividad contra la enfermedad con síntomas. Con la enfermedad sin síntomas es mucho menos la efectividad, o sea que las personas vacunadas siguen teniendo el riesgo de infectarse y siguen teniendo el riesgo de transmitir la enfermedad a personas no vacunadas. Y esto creo que no se ha comunicado lo suficiente en nuestro país. Entonces, las personas vacunadas no están teniendo suficiente cuidado, primero porque piensan que ya son están totalmente a salvo de enfermedad grave, y por otro lado porque piensan que no pueden contagiar a otros. ¿Cómo protegernos? Pues el mensaje aquí, yo el que trato de dar, es que hay que cuidar más la nariz que las manos, porque respirar el virus es la forma más frecuente y más peligrosa de contagiarnos. Y entonces aquí también Japón comunicó muy bien al principio que había que evitar los espacios cerrados, los lugares con mucha gente y el contacto cercano como en el del video. Sobre todo, como no sabemos quién contagia, pues tratar de no tener demasiado contacto directo con muchas personas el mismo día. Entonces, pues la idea de trabajar en casa si se puede, de no ir en grupito a la compra, o sea, que vaya quien va a pagar, pero no ir en familia al supermercado. Que si nos vamos a juntar con alguien, mejor hacerlo afuera que adentro, porque afuera el aire se lleva esos virus. Sí guardar distancia, pero ahorita voy a explicar que en espacio interior la distancia no existe. En términos de protección personal, entender muy bien que los cubrebocas son un filtro personal, que su función es atrapar esas últimas partículas con virus, pero que si están guangos, pues por ahí entra el aire sin filtrar y nos contagia. Y finalmente, que pues hacer lo posible por eliminar esas partículas de los espacios cerrados. Eso es ventilar, filtrar el aire. Entonces, bueno, la famosa sana distancia. Aquí yo lo que digo es que hay que explicarle a la gente que esto funciona un poco como el humo del cigarro, que si yo soy alérgico al humo del cigarro y entro a un lugar donde hay fumadores, obviamente si me paro junto a los fumadores me voy a irritar más rápido, pero que si me paro lejos de los fumadores, pero si el lugar es un lugar cerrado, tarde o temprano ese humo me va a llegar, y que pasa exactamente lo mismo con las partículas con virus. Entonces, hablar de cerca con una persona que está infectada, que no sabemos quiénes son, me va a dar una dosis más alta de partículas infecciosas, pero estar en un lugar con esas personas, aunque yo esté a 2, 3, 4, 5 metros, como lo vimos en ese contagio en Corea, de todas maneras puedo yo estar en riesgo. Y aquí yo lo que me ayudó mucho a explicarle a mi familia al principio cómo cuidarnos fue esto, la analogía del humo del cigarro. Yo lo que les dije fue, imagínense que todas las personas están fumando y que no quieren ustedes inhalar humo de cigarro. Y eso nos permite identificar muy rápido las situaciones peligrosas. ¿Imaginan un autobús o un avión en el que todas las personas estuvieran fumando? Pues ahí la intuición nos dice lógicamente que ese lugar nos apestaría de humo de cigarro inmediatamente. En cambio, al aire libre, manteniendo distancia de otras personas, pues aunque estuvieran fumando, ese humo no lo voy a percibir. O en un lugar muy grande, una catedral, por ejemplo, donde hubiera 3 personas, igual tampoco va a ser el riesgo tan alto. Entonces, entender el riesgo, o sea, mucha gente pregunta, doctor, si hago esta actividad, ¿es de mucho riesgo? Si hago esta otra, si voy a esta fiesta, me voy a contagiar. Le digo, pues mira, yo la manera más fácil que tengo de explicártelo es, imagínate que esa actividad que estás planeando, todo el mundo estuviera fumando y que eres alérgico al cigarro. Entonces piensa, ¿estarías aspirando humo de cigarro? Pues si la respuesta es sí, pues quiere decir que es potencialmente peligroso, que debes de intentar cuidarte, estando ahí o no oyendo, o estando poco tiempo, o usando tu cubrebocas bien sellado, o también tratando de ventilar. Ahora, donde la analogía se pierde es porque cuántos aerosoles van con el aliento depende de qué está haciendo uno. Si uno está respirando tranquilo, van poquitos. Si uno empieza a hablar, van más, porque a la hora de vocalizar se producen más aerosoles, y al gritar y cantar, muchos más. Yo aquí el consejo que doy a la gente es nunca discutas con una persona que no usa cubrebocas, porque lo vas a pasar de este estado en que está exhalando unos poquitos aerosoles a este estado de una discusión agitada con enojo, donde va a estar expulsando muchos. Entonces, ¿qué es peor?
que compartir espacio con una persona sin cubrebocas, compartir espacio con una persona sin cubrebocas que está gritando o discutiendo. Tengo 3 mensajes más. El 10º es que el tipo y el ajuste de los cubrebocas importe. Y aquí voy a enseñar otro video. Aquí le pusieron a un maniquí a emitir aerosoles pintados de verde para que se pudieran ver, y le pusieron el cubrebocas quirúrgico, que deja muchos huecos a los lados. Y aquí lo que vemos pues, es que por ahí, por donde sale, también entra. Entonces, usar un cubrebocas guango, que puede ser o porque es quirúrgico que está así, o porque la gente se los baja y deja que entre aire por la nariz, pues baja muchísimo la efectividad. También aquí una lección es que a la hora de hacer cola hay que guardar distancia, porque un cubrebocas mal puesto manda las exhalaciones a la persona de atrás. Bueno, aquí después le cambian al maniquí, le ponen un cubrebocas N95, digo KN95 que ajusta mucho mejor, no deja esos huecos, y pues ahí disminuye el riesgo, y luego le ponen uno de tela también puesto a la cara que también funciona. Pero aquí la idea que, o sea, se ha dicho mucho, usa cubrebocas, pero no se ha dicho, usa cubrebocas de buen material filtrante y que te ajuste bien a la cara, porque el cubrebocas es un filtro y todo el aire que respiras tiene que pasar por ese filtro para que estés protegido. Bueno, el siguiente mensaje es que así como tratamos de no beber agua no potable y pedimos agua embotellada, etcétera, pues hay que potabilizar el aire. O sea, hay que solamente consumir aire que está libre de partículas con virus. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace abriendo ventanas y puertas y extrayendo con extractores para sacar todo el aire ya respirado por otras personas que tienen las partículas con virus. O si no podemos sacar el aire contaminado, pues por lo menos recircular ese aire contaminado a través de un aparato que atrape las partículas con virus. Entonces se va a filtrar. Entonces ventilar y filtrar, ventilar y filtrar. Ventilación, pues la analogía del humo del cigarro, ¿no? Imagínense, voy en el coche compartido con otra persona, ventanas cerradas, las 2 personas fumando, nos vamos a apestar uno al otro inmediatamente. Entonces, un automóvil, un autobús, es un lugar muy propenso a los contagios, porque es un lugar con volumen muy pequeño, donde las partículas con virus se acumulan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues abrir las ventanas. Si no se puede, por temas de clima o de seguridad, poner la ventilación al máximo, pero con aire exterior, no recirculando. O sea, lo mismo que haríamos para tratar de sacar del coche el humo del cigarro. Entonces, lo que queremos es ventilación, le llaman CCD, continua, cruzada, distribuida, o sea, todas las ventanas que se puedan, en extremos opuestos de la habitación, de preferencia más de 6 cambios de aire por hora, y una manera de verificarlo es con los famosos medidores de CO2. Aquí, hablando otra vez de ejemplos de buena comunicación, el periódico El País también hizo un artículo interactivo, aquí les dejo la referencia, donde mostró el potencial de contagio en la sala de una casa, en un bar y en una escuela. Aquí les voy a poner nada más la parte del video de la escuela, donde aquí pintaron los aerosoles de rojo, el profesor estaba infectado. Entonces dijeron, bueno, pues en esas condiciones la mitad de la clase se contagiaría. Si les ponemos cubrebocas, pues se contagian menos, pero también se contagian algunos porque los cubrebocas no son perfectos. Pero si abrimos las ventanas, el riesgo disminuye muchísimo y a lo mejor nada más se contagia una persona. Entonces aquí también otro ejemplo, me parece, de buena comunicación. Este artículo tuvo un gran impacto en España y ayudó mucho a la gente a entender la importancia de ventilar y la importancia de los cubrebocas. Bueno, muy rápido, los famosos medidores de CO2 lo único que están midiendo es qué porcentaje del aire, o sea, es qué tan potable es el aire, o sea, si es un aire que ya fue consumido por otras personas o no. El aire de la calle tiene 400 partes por millón de CO2, el aliento de las personas 40,000, entonces si el aparato mide, por ejemplo, 800, quiere decir que 1% del aire ya fue respirado por otras personas, o dicho de otra manera, que de cada 100 veces que yo respiro, pues 99 es aire limpio y 1 es equivalente a respiración boca a boca con otra persona, ¿no? Entonces, pues yo prefiero estar en un ambiente, y bueno, y si la concentración fuera de 4,000 partes por millón,
pues sería ahora ya 1 de cada 10 inhalaciones sería aire directo de los pulmones de otra persona. Lo cual, el CO2 no es virus, pero como no tenemos detectores baratos de virus, es una manera de ayudarnos a entender qué tanto del aire es aire que ya fue respirado por otras personas. Y por lo tanto, en una situación de pandemia, ¿cuál es el riesgo de yo poderme infectar? Igual, pero también sin los medidores de CO2, también pensando que todo el mundo está fumando, es una manera también de entender el nivel de riesgo. Y bueno, está el tema de los purificadores de aire. Esto son ventiladores dentro de un gabinete de plástico con unos filtros, y aquí lo más importante no es la marca del filtro, sino cuánto aire mueve el ventilador. Esto, cuando me preguntan qué purificador comprar, pues digo, pues el que sea, que tenga un ventilador suficientemente grande para proteger el espacio en el que está. Tienden a ser caros, pero hay manera de hacerlos más baratos. Entonces, por 2,000 pesos, puedo yo comprar un ventilador cuadrado, 4 filtros de estos plisados, armar un cubo, pegarlo todo con cinta, y esto me da un purificador hecho en casa, que tiene una capacidad de filtrado mucho más grande que los purificadores comerciales que se puede explicar. Y ahora, pues es una cosa que yo al principio de la pandemia le decía a la gente, que había que poner uno de estos en la sala de la casa, donde el adulto mayor pudiera estar en convivencia con jóvenes que estuvieran saliendo a la calle a trabajar. Después de la vacunación, pues más bien la recomendación era hacerlo esto para proteger a los no vacunados, que son los adolescentes y los niños. Entonces, por eso ahora estamos promoviendo que estos se instalen en escuelas. Y pues otra ingeniera química, Alejandra Salcedo, hizo un video extraordinario que está en YouTube, donde explica paso por paso cómo construir estos filtros. Esto lo dijo la doctora Lorian al final de su plática también, que es el otro mensaje muy importante, que es todas las medidas suman, y ninguna medida sola, ni siquiera la vacunación, es suficiente. Y entonces no hay riesgo cero. El COVID tampoco es el único riesgo que hay en la vida, pero podemos hacer diferentes cosas para reducir el riesgo. Sí, lavarnos las manos, la famosa sana distancia, no tocarnos la nariz, no tocarnos el interior de los ojos, pasar poco tiempo en lugares concurridos, hacer las pruebas, si tenemos sospecha, aislarnos para no contagiar a otras personas. Ya hablamos de la ventilación, hacer todo el aire libre, filtrar, dar buena información. Y aquí diría no nada más el gobierno, sino también los medios de comunicación. O sea, yo creo que si nuestras empresas de comunicación de televisión de México hubieran hecho parte de lo que hizo la televisión japonesa al principio de la pandemia, y no nada más transmitir las declaraciones oficiales, sino publicar documentales con lo que se iba conociendo de cómo se transmite el virus, yo creo que mucha gente hubiera aprendido a cuidarse más y se hubieran evitado muchos contagios y muchas muertes. Bueno, pues hasta aquí llegó las 12 cosas que yo he intentado comunicar no muy exitosamente en los últimos meses, dejándoselos a ustedes de tarea, para ver si encuentran mejores maneras de comunicarlo, porque... Y bueno, pues hasta aquí llega la presentación. Voy a dejar de compartir para que pasemos a la discusión y preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Alejandro Cano y doctora Laurian. Les cedo la palabra al doctor Jorge Alberto. De hecho, estamos haciendo la invitación en estos momentos para que las personas que nos están siguiendo tanto en Zoom como en nuestras redes sociodigitales puedan enviar sus preguntas, comentarios, inquietudes para poder iniciar este conversatorio. Y yo, en lo que se están animando las personas, doctora Laurian y doctor Alejandro, tengo una inquietud que justo me estuvo circulando un poco alrededor de su conversación, que es sobre cuál debería ser, por decirlo así, entonces, la estrategia, recomendación de ustedes más adecuada que deberíamos de tener, por un lado, en las instituciones educativas, y por el otro lado, dentro de las organizaciones que hoy ya están regresando a la actividad presencial, sobre todo porque por un lado, decíamos, podríamos estar haciendo esta comunicación de shock, que como de pronto ustedes también nos lo decían, ¿no? De ¿qué estamos comunicando? ¿Muerte? ¿O queremos comunicar vida? ¿O queremos comunicar esperanza? ¿No? Y hoy pareciera que vemos
también dentro de las organizaciones una comunicación muy confusa que no sabe por dónde apostarle. A veces nos mandan mensajes y nos dicen, tenemos que comunicar esto a la población, y regresamos otra vez a infundir miedo. Pero por el otro lado dicen, queremos generar confianza, si es que regresemos todos no va a pasar nada, y pareciera que ese mensaje contradice el anterior. Entonces, un poco sobre esta cuestión, ¿qué recomendación nos darían, por lo menos ahorita, para estos dos públicos que nos están siguiendo, el sector educativo y el sector que está regresando a la actividad productiva? A ver, quizá yo empiezo con el tema del regreso a clases presenciales. Pues aquí lo que diría es que primero hablar con ciencia, ¿no? O sea, la ciencia nos dice que reunir a 30 personas en un lugar cerrado implica riesgo, a riesgo de contagio. No quiere decir que se vayan a morir las 30 personas, ¿no? Porque también sabemos que la enfermedad, la letalidad real es a lo mejor del 1%, pero vamos, no sabemos quién es ese 1%. Entonces, bueno, hay un riesgo real. Y entonces de lo que se trata no es de decir no hay riesgo, se trata de bajar ese riesgo. Y entonces, ¿cómo bajamos ese riesgo? Pues tratando de hacer el aire compartido lo más potable posible, ¿no? Y entonces esto viene de abrir las ventanas, abrir las puertas, verificar que esa reunión esté muy bien ventilada. Y tratar de que, bueno, de no hacerla demasiado larga, o sea, que el tiempo que estamos juntos sea el tiempo necesario para lo que es útil juntarse, ¿no? O sea, no extender demasiado el tiempo si no es necesario. O sea, a lo mejor hay un tema de combinar presencial con remoto, presencial para lo que realmente es bueno presencial, las tareas en equipo, etcétera, pero quizá para simplemente estar escuchando una exposición, eso igual es saludable seguir haciéndolo remoto. Y la otra es el tema de los cubrebocas, pero como filtros personales. O sea, el cubrebocas tiene que estar perfectamente ajustado. La persona que habla es la que más lo tiene que usar, por la que la persona que habla es la que más está emitiendo, y verificar que está perfectamente sellado, ¿no? O sea, ya no cualquier cubrebocas, ya no de moda, o sea, es un filtro personal, y para que este filtro personal funcione, todo el aire que yo respiro tiene que pasar por eso, tiene que inflar y desinflar a la hora que yo estoy hablando. Si uso lentes, no se me tienen que empañar los lentes, porque eso es señal de que está pasando por ahí. Entonces sí, es un tema de no minimizar el riesgo, o sea, aceptar que hay un riesgo, pero mitigar el riesgo. O sea, mitigarlo ventilando, filtrando, y todo mundo con cubrebocas de calidad que ajusten perfectamente a la cara, de tal manera que, o sea, y bueno, y que las personas que tienen síntomas o sientan que estuvieron expuestas al virus, no vengan a esa reunión. Entonces tengo varias oportunidades. Primero, evitar que el virus entre a la reunión, pero no sabemos quién contagia. Mi mensaje 1. O sea, las personas pueden tener las mejores intenciones, tomarse la temperatura para entrar, pero pueden tener una carga viral muy alta. Entonces, de que nos van a entrar personas infectadas a nuestros salones de clases, nos van a entrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero, que las personas potencialmente infectadas tengan su cubrebocas para atrapar. Lo que se logra alcance a fugar, sacarlo con los ventiladores, apuntando a las ventanas abiertas, además con los purificadores de aire, atrapar lo que se pueda quedar, y ya al final todo el mundo con la última barrera de protección para poder atrapar la última partícula viral que no haya podido salir por la ventana o atrapada al purificador de aire. Yo diría es no decir que no hay riesgo, o sea, aceptar que hay un riesgo, que siempre que hay 30 personas juntas hay riesgo, que no sabemos quién contagia, y entonces por lo tanto hay que mitigarlo, y las reuniones reservarlas para lo realmente importante. Doctor Cano, y una pregunta sobre todo ahorita que estaba dando todas estas indicaciones. El tema de las pantallas, que en algunas organizaciones se usan, pero hay quienes las usan como de manera aleatoria. A veces traen la pantalla, a veces lo ponen con una mascarilla quirúrgica, y pareciera que no hay una indicación clara sobre esto, y que ahorita usted lo decía muy de una manera muy explícita y también eficiente en términos de si no está cubierto, pues de alguna manera puede venir la filtración. Sí, pues esa pantalla que son las caretas. Y las que ponen de acrílico, que están utilizando, sí, hay gente que las utiliza. Esas, o sea, realmente una careta sola, pues imagínense que usted está fumando y yo estoy junto a usted con mi careta, pues ese humo de cigarro me va a llegar a la nariz sin ningún problema.
realmente el sentido de esas caretas es proteger los ojos de algún escupitajo que pudiera llegar. Eso, quienes usamos lentes, los anteojos son suficientes. Pero vamos, o sea, lo fundamental es proteger la nariz. Porque protegiendo la nariz, protegemos los pulmones y protegemos las pequeñas partículas que entran en lo más profundo de los pulmones. El posible contacto por una gotita que me salpica el ojo, digo, esa puede ser relevante. Eso sobre todo se recomienda, pues, por ejemplo, los dentistas, personas que están trabajando de cerca con personas que pudieran estar haciendo esto, a lo mejor dependientes en un cajero. Pero si hay sana distancia, las gotitas que pueden impactarnos en los ojos, esas se caen al piso. Entonces, realmente, lo más importante es el cubrebocas bien sellado. La careta, pues, hay gente que se siente cómoda usándola, pero eso no es tan importante. O sea, las gente que usan anteojos, con que usan anteojos, las personas que no, pues pueden utilizar unos anteojos de estos de policarbonato, que son menos aparatosos. Pero sobre todo sería en situaciones donde uno va a estar hablando de cerca con una persona sin cubrebocas, y eso sobre todo es para cuidarnos de las gotitas, de las salpicaduras al ojo. Gracias, doctor. Y creo que por ahí ya la doctora Andrómeda tiene las preguntas que están llegando a través de nuestro chat. Una acotación, si me lo permite, claro, de lo que acaba de decir el doctor Cano, con relación a las caretas, porque inició usted su pregunta diciendo esto sirve, no sirve, y con cubrebocas y esto. Hay un detalle adicional a lo que acaba de decir el doctor, que es estas caretas sin cubrebocas no tienen ninguna utilidad. No. Ninguna en absoluto. Quien se pone esto y dice, bueno, me pongo la careta en lugar del cubrebocas, no. Es decir, el cubrebocas no tiene sustitución. Hay que ponerse un cubrebocas, así como lo acaba de decir el doctor. Si adicionalmente alguien se siente más protegido o por sus actividades está en más alto riesgo de salpicaduras, porque la careta en realidad no protege de los aerosoles, protege de las salpicaduras en sí. Entonces, si por las actividades que realiza está en más alto riesgo de salpicaduras o simplemente quiere la protección adicional, perfecto, que se ponga una careta, pero nunca en sustitución del cubrebocas. Es el cubrebocas y adicionalmente pueden utilizar o no una careta. Sí. Y ahí regresando a los mensajes, ¿no? El mensaje es COVID se respira, o sea, 90, 95, 99, no sabemos qué porcentaje, pero es un altísimo porcentaje, es por inhalar las partículas con virus. Okay. Tengo una pregunta que está aquí de Cintia Reyes y ahorita vamos con las demás. La mascarilla GBS que ha usado el ingeniero, yo quisiera saber qué tanto reduce la audición de su voz. Bueno, la GBS yo no la he usado, he visto que otros colegas la han utilizado. Esa es una como, se llaman elastoméricas. Son mascarillas que tienen filtros intercambiables. Yo uso una que se llama Envomask, que esa es más pequeña, que también tiene un filtro intercambiable. Yo no veo muy diferente el volumen de voz entre las mascarillas normales como estas o las elastoméricas. Esto ya es un poco meternos a los detalles, pero al cubreboca le estamos pidiendo dos trabajos. Un trabajo es que filtre, que tenga un material filtrante muy bueno, y el otro es que me sigue muy bien a la cara, que no deje entrar, que yo no sienta ninguna corriente de aire junto al cubrebocas. Y el problema es que es muy difícil cumplir con las dos funciones. Entonces, pero la gente que trabaja en ambientes industriales, desde antes de la pandemia, usaba estos tipos de máscaras, donde hay un borde de silicón que su intención es sellar perfectamente a la cara, y entonces después tienen filtros intercambiables, y de esos ya la gente los está utilizando para protegerse contra el COVID. Yo, por ejemplo, si viajo en avión, si viajo en autobús, uso una de esas, más que una de estas, porque me preocupa no tener perfectamente sellado. Lo que le decimos a la gente es que cada quien tiene la forma de la cara distinta, y entonces a lo mejor que a mí me funciona bien no le funciona a alguien que sea menos narizón que yo, porque a lo mejor no se le queda bien fijo, ¿no? Y entonces hay que probar diferentes tipos de cubrebocas hasta encontrar el que nos sella perfectamente a la cara, y las mascarillas elastoméricas son una alternativa. Pero hablando de temas de comunicación, o sea, lo que hay que comunicar es que el cubrebocas es tu filtro personal, y para que funcione tiene que filtrar todo el aire que respiras sin dejar colarse aire sin filtrar. Y ahí ya cada quien va encontrando su solución.
ya sea una N95, una KN95, una elastomérica, pero lo importante para mí es el mensaje de que no, en pandemia, no respires aire exhalado por otros si no lo has filtrado antes por un cubrebocas o una mascarilla. Ok, entendido. Y en este sentido, también de la comunicación, porque la pregunta del doctor Hidalgo inició siendo así, ¿no? O sea, en términos de la comunicación a las escuelas o a las empresas o sitios, o sea, lugares en donde se trabaje, qué sé yo. Este mensaje del cubrebocas es fundamental, es decir, si toda la gente utilizara cubrebocas el 100% de las veces que está en espacios cerrados y esos cubrebocas fueran de suficiente calidad y bien colocados, estaríamos hablando de una disminución radical en los contagios por esa sola acción. Y entonces, uno de los errores fundamentales de comunicación ha sido, por ejemplo, en las escuelas, hacer creer que la vacunación de alguna forma sustituye las medidas preventivas. Creo que este es un tema muy importante. Cuando se dice, es que los maestros ya están vacunados, que bueno por ellos, es decir, esto protege a los maestros de padecer la enfermedad si se contagian de forma severa, de hospitalizarse y de morir, sí. Pero esto no infiere en absolutamente nada, no infiere para nada en las medidas preventivas. Una persona vacunada contagia tanto como una persona no vacunada. Una persona vacunada tiene que seguir llevando a cabo las medidas preventivas. Entonces, aquí hay algo que se está manejando, un misconcepto. O sea, el misconcepto es, vamos a decir, que la gente vacunada de alguna manera puede relajar las medidas preventivas. Esto, si bien podría ser cierto en el sentido que pueden por ellos, es decir, ellos ya están más protegidos, pero no por los demás. Si tuviéramos al 95% de la población vacunada, podríamos tal vez decir, ok, pues eso sí tal vez aplica, ¿no? Pero en una población como la nuestra, en donde, para empezar, no hay ni un solo menor de edad vacunado, hoy por hoy, ¿no? Y queda mucha gente, incluso adultos mayores. Son casi, Alejandro tiene ese dato muy exacto, creo que son como 4 millones de adultos mayores que no han recibido una sola dosis de vacuna. Sí. Entonces, tenemos a tanta gente sin vacunar que ahorita en nuestro país de ninguna manera podemos empezar a hablar de la vacunación bajo un escenario en donde el vacunado puede de una u otra manera relajar las medidas preventivas. Las medidas preventivas, y este tiene que ser el mensaje muy claro, tienen que ser esto, que el cubrebocas es nuestro mejor amigo, es decir, esa es la herramienta más útil que podemos hacer. Cuando hablamos sana distancia, pues pregúntenle a alguien que toma el transporte público en la Ciudad de México en una hora pico, ¿cómo rayos le va a hacer para tener sana distancia, no? Sí, pero todos los problemas adicionales de, pues sí, una estación de metro no tiene ventilación o tiene muy mala ventilación, pero solo voy a estar unos minutitos. Sí, nuestro amigo es el cubrebocas. O sea, quien nos salva de todas esas cosas adicionales de riesgo es el cubrebocas, ¿no? Y decir que las medidas son universales. Universales en el sentido de no importa su edad, no importa su condición de enfermo o no enfermo, no importa si usted está vacunado o no está vacunado, si tiene más riesgo o menos riesgo, es decir, es universal. Las indicaciones de prevención se tienen que considerar como universales. Yo creo que es un poco desafortunado que en nuestro país le llamemos cubrebocas a esta cosa, ¿no? Sí. Porque da la impresión de lo único que hay que hacer es tapar la boca. Cuando, digo, a lo mejor desde el punto de vista de no exponer a los demás, pues sí es muy bueno tapar la boca porque de ahí es donde salen más partículas, pero desde el punto de vista de la protección personal, lo que necesitamos es un protegenariz, que nos esté filtrando todo el aire que respiramos. Si yo esto me lo pongo así y me dejo que entre por aquí el aire, no está haciendo su función. El material puede ser un material extraordinario, capaz de filtrar 95-99% de las partículas, pero si 50% del aire que yo respiro se mete por donde hay menos resistencia, da igual que esto sea N99 a que sea N10. O sea, el aire que estoy respirando es aire que está entrando sin filtrar por los huecos de los cubrebocas guangos. Sí. Por tanto, doctor Alejandro y doctora Loñi, un poco en términos de lo que nos pone aquí María Hernández sobre el tema de los protocolos, quizá entonces el primer protocolo que habría que empezar a establecer dentro de la comunicación es comunicar efectivamente el tipo incluso de
tapanariz o cubrebocas que vamos a tener que utilizar, porque no funciona cualquiera, y menos en los colegios y en las instituciones que de pronto se han vuelto como muy laxa, con que tengan algo que aparentemente cubra a la vista de los demás, pareciera que con eso es más que suficiente, y hoy nos lo acaban de decir que no es necesariamente así. Así es, por ejemplo, en varios países europeos, por ejemplo, en Alemania, en el transporte público, solamente te dejan entrar si traes cubrebocas. En Europa les llaman los EPP2, o sea, son los que utilizan los doctores. O sea, ahí se han dado cuenta que es muy importante no nada más traer cualquier cosa, sino que tener un cubrebocas de buen material filtrante y que se ajuste perfectamente bien a la cara. Entonces sí, en situación, o sea, estar 30 horas conviviendo varias horas al día con colegas o con otros estudiantes es una actividad de riesgo, ¿no? Son muchas horas. O sea, si yo entro al supermercado, estoy media hora. Si yo tomo el metro, estoy en el metro media hora. Pero si yo voy a la universidad a una serie de clases presenciales, voy a estar allí 5 o 6 horas. O sea, el riesgo es el producto de la cantidad de aerosol que hay en el aire por el tiempo que estoy yo consumiendo ese aire. Entonces, si yo voy a estar pasando 6, 7, 8 horas al día en un lugar cerrado con otras personas, pues primero tratar de que ese lugar esté lo más ventilado posible y que todos estemos utilizando cubrebocas de calidad bien ajustados a la cara. Y en los espacios de interacción y socialización, aunque aparentemente están abiertos, por ejemplo en las escuelas, en los, cuando salen al recreo los muchachos, o entre una clase y otra en los universitarios, ahí el tema cuando relajan las medidas preventivas porque creen que están afuera, ¿eso también afecta, doctor Cano? Sí, vamos, afuera, el tema de afuera es que afuera con sana distancia es bastante seguro. El problema es estar afuera sin sana distancia, ¿no? Por ejemplo, como la foto que usted tiene atrás de usted, ¿no? Que tenemos ahí a grupos de 5 o 6 estudiantes juntos abajo de estas nosotros. Entonces, pues si uno de estos 5 fuera uno de estos asintomáticos con alta carga viral y está hablando sin cubrebocas, pues nosotros, o sea, no afectan a los de las otras sombrillas, pero sí afectan a los que están en esa mesa, ¿no? Entonces el tema de, o sea, por ejemplo, yo ir a un restaurante, si voy a ir con gente de mi familia, pues sí, busco una mesa al aire libre. Este riesgo ya lo tenemos en la casa igual. Lo que me interesa es si voy a disfrutar en un restaurante, no estar expuesto a los aerosoles de las otras mesas, que ese riesgo lo tengo en un restaurante cerrado. Pero entonces aquí, pues sí, el tema es la distancia, ¿no? Desafortunadamente, aún estando afuera, aunque el viento se lleva los aerosoles, si yo estoy demasiado cerca de otra persona, como los japoneses que estaban hablando en ese video, pues no doy espacio al viento a que haga su trabajo. Entonces sí, o sea, la recomendación es si es afuera, es o sana distancia o cubrebocas, ¿no? Pero es uno o lo otro, uno de los dos es imprescindible. Ok, y en ese sentido, nos pregunta Jorge Pi, durante el transcurso de la pandemia se ha ido entendiendo cada vez más el mecanismo de transmisión. Con esto, algunos de los métodos de prevención que se promovieron al inicio resultaron obsoletos, los tapetes sanitizantes, la desinfección de los lugares como oficinas, la toma de temperatura, ahora se entiende que no son eficaces o incluso necesarios. Desde su punto de vista, ¿consideran que esto debe informarse para con eso enfocar esfuerzos y gastos en los métodos que sí son eficientes? Sí, claro, definitivamente, claro. Es decir, ahorita ese es uno de los problemas de comunicación más importantes que se está teniendo en nuestro país, que nos quedamos con la comunicación del año pasado en donde sí se creía que, vamos a decir, pasar por un túnel que nos rociara con quién sabe qué, podía ayudarnos en algo, o donde pisar un tapete que tenía de hule, que tenía cloro, nos estaba protegiendo de alguna manera. Hoy sabemos que no es así, y ahorita sí ya se vuelve una cuestión pues casi de negligencia en la comunicación, cuando se sigue haciendo énfasis en las medidas que ya sabemos que no son las correctas, ¿no? Es decir, sí es imprescindible en este momento que se deje de hacer énfasis en esas medidas que ya sabemos
que no son las adecuadas y que los esfuerzos se enfoquen totalmente en las que sí. Hemos estado mucho de desinfecta la superficie, lávate las manos, pisa el tapete, rocíate, ahorita más bien incluso el lavado de manos, que sí, pues se debe hacer, claro, y demás, pero hay cosas que ya toman mucha más importancia que el lavado de manos, como el uso del cubrebocas, la ventilación de espacios, entender la transmisión por aerosoles, entender la vía de transmisión. Creo que se vuelve prioritario en este momento y hay que dejar de comunicar lo que ya sabemos que no funciona. Sobre todo porque lo que no funciona no es gratis, ¿no? Y los presupuestos son limitados. Entonces, si vamos a gastar dinero en protegernos, hay que gastar dinero en las cosas que sí funcionan. O sea, hay que gastar en cubrebocas de calidad, hay que gastarlo en ventiladores para usarlos como extractores, o poner un ventilador en una ventana para que funcione como extractor, o en purificadores de aire. Yo creo que la gente sigue sin entender, o sea, cuando yo trato de entender cuál es la lógica de pisar el tapete o de poner el famoso arco sanitizante. Parece que la idea es que la gente traemos el virus en la ropa y en los zapatos y que entonces se va a desprender. Pero la gente, el virus no va a entrar a un salón, a un comercio, en la ropa o en los zapatos de la gente. Está entrando en los pulmones, en la garganta, en la nariz de esas personas sin síntomas. Y ahí va. Y esas personas, una vez que entraron, a la hora que empiezan a respirar y a hablar, lo van a expulsar y lo van a seguir expulsando continuamente. O sea, por eso es inútil también la gente que de repente rocía alguna sustancia química en el salón antes de empezar la clase. A lo mejor podría haber matado algo que estuviera por ahí, pero el riesgo de la clase no es cómo estaba el salón antes de que entrara la gente, sino el hecho de que entraron 30 personas, que una o dos de ellas traen el virus dentro, y conforme van respirando y van hablando, van expulsando ese virus va flotando y se va acumulando, a menos que estemos depurando el aire, ventilando o atrapando esas partículas con la filtración. Y en ese tenor, ¿qué tiempo lleva precisamente el que se purifique un espacio, doctor? Sobre todo porque en los salones de las escuelas se están dejando las ventanas abiertas, pero entran de una clase a otra a veces sin tiempos específicos para que dejar de depurar el aire. ¿Habría algún tiempo específico que habrá que considerar en el protocolo? Bueno, si yo logro tener 6 cambios de aire por hora, que son muchos, para lograr 6 cambios de aire por hora necesito yo tener ventanas muy grandes, ventiladores, etc. Ahí tarda más o menos 16 minutos en la concentración de aerosoles en pasar de la que había a 5% de la que había. Entonces, más bien, pero no es un tema de depurar cada hora, 16 minutos. El tema es depurar continuamente, porque mientras yo tenga 30 personas compartiendo ese salón, esas 30 personas van a estar expulsando aerosoles. Y no se trata de dejar que se vaya acumulando, después nos salimos y ventilamos. No, se trata de todo el tiempo, mientras se está produciendo esto, que se esté depurando. Entonces, ventanas abiertas continuamente, con los ventiladores funcionando, apuntados a la ventana para expulsar, y si podemos tener purificadores de aire, tenerlos ahí conectados todo el tiempo. O sea, el chiste es, los virus están ingresando continuamente, hay que sacarlos continuamente. De hecho, Armando Ramírez comenta justo en una de las preguntas, dice, porque la CEP y la AFCM están hablando de un doble discurso. Por un lado dicen que se conserva el esquema en línea del curso pasado y por el otro lado en su comunicado del 23 de agosto dejan descubierto por completo este mismo esquema, lo que ha producido un regreso forzado a la escuela, llueva, truene o relampague, y me imagino que mucha de la preocupación de los padres de familia tiene que ver con esto, ¿no? Que tanto las escuelas pudieron hacer una inversión, ¿no?, en herramientas, tecnologías o medidas sanitarias para poder garantizar que no va a haber contagios ahí, o como bien dicen, que efectivamente está libre de contagios, que es como también lo han estado comunicando, de que no pasa nada, que los niños regresen, porque no es en las escuelas donde se contagian, sino en otros espacios. Yo creo que quien diga que puede garantizar que no va a haber contagios está mintiendo. O sea, donde juntemos a 30 personas por varias horas, hay riesgo de contagio. Lo que se puede hacer es reducir esos riesgos lo más posible. Y se reducen con los cubrebocas bien ajustados, con los ventiladores
y con los purificadores de aire, con las ventanas abiertas. O sea, un ventilador de pedestal, como el que enseñó el doctor en su presentación, valen 400 pesos. Y esos se ponen apuntados a las ventanas y funcionan como extractores, y esos bajan muy bien, mucho el riesgo. O sea, cuando la gente dice que no hay contagios en las escuelas, lo que están diciendo es que no hemos buscado casos en las escuelas. O sea, la mayoría de los niños cuando se contagian son asintomáticos. Y como en México solamente le hacemos pruebas a 1 de cada 10 personas que tienen síntomas, entonces se nos escapan muchísimos casos. Pero en los países donde hacen pruebas cada semana a todos los estudiantes, no importa de la edad que sean, ya sean de kinder, de primaria, de secundaria, encuentran casos. Afortunadamente, la mayor parte de los casos son leves entre los menores de edad, pero de que hay casos, hay casos. O sea, si yo junto 30 personas varias horas en un lugar cerrado, cuando hay un nivel de circulación del virus tan alto como hay en México, el virus va a entrar al salón de clases. Y si no se está haciendo nada por evitar la transmisión, pues es muy probable que se contagien unos a otros, a lo mejor sin darse cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los cubrebocas de quedar bien ajustados, reducir el número de personas dentro del salón, hacer afuera lo que se puede hacer afuera, y ventilar, y filtrar donde no se pueda ventilar. No hay más. O sea, yo creo que una vez con los mensajes claros de cómo se transmite el virus y de qué le pasa al virus en lugares cerrados, las medidas son muy lógicas. O sea, son exactamente las mismas medidas que haríamos para quitar el olor de cigarro de un lugar donde la gente está fumando. Son las mismas. Digo, más el cubrebocas como protección personal, pero en cuestión de hacer el aire potable, es lo mismo que hacemos para eliminar olores. Es abrir ventanas, ventilar, extraer el aire, poner purificadores si podemos permitirnos el costo. Yo creo que es, nada más abundo tantito en esto. Okay. Es muy, muy irresponsable que la comunicación que se está dando en este sentido sea, la escuela es muy segura y no hay contagios. Esto es muy irresponsable. Es decir, claro, se quiere dar un sentido como hay este interés inexplicable de volver, pase lo que pase, ¿no? Incluso sin medidas y qué sé yo. Pues sí, los mensajes que están tratando de dar están tratando de moldear la opinión pública en el sentido de que, pero decir, los niños no se están contagiando en la escuela, se están contagiando el fin de semana cuando van al parque. La realidad es esta, tienen mucho menos riesgo de contagiarse en un parque que en la escuela, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, decir que la escuela, las escuelas, pero a ver, creo que todo esto se tiene que poner en perspectiva. Las escuelas, como las oficinas, tengo como retro en el audio, pero las escuelas, igual que las oficinas y otros tipos de espacios cerrados, pueden volverse espacios de bajo riesgo. Sí, llevamos a cabo las medidas, si los acondicionamos adecuadamente para volver los espacios cada vez de menor riesgo. Esto se puede hacer, pero decir que una escuela per se es un lugar donde no hay riesgo es ni más ni menos que una mentira. Es decir, y es muy irresponsable dar este mensaje. Yo creo que en el tema de comunicación hay algo que es central. Creo que hay que dejar de dar mensajes huecos. Ahorita se da mucho el mensaje hueco de no bajes la guardia, no bajes la guardia, no bajemos la guardia. Y la gente repite esto, ¿no? Y no sabe ni siquiera qué es la guardia. ¿Cuál guardia? Sí. ¿Qué? O sea, es decir, no sabe ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer para no bajar la guardia. Pero todas las televisoras, las estaciones de radio, todo el mundo creen que con sacar ese eslogan al final ya fueron muy responsables. No bajes la guardia. Pues sí, la gente anda con el cubrebocas aquí, así, ¿no? En el metro, en una combi atiborrada, así. Yo nunca bajo la guardia. O sea, no, es que ni siquiera la gente entiende qué es lo que tiene que hacer para no bajar la guardia. Creo que necesitamos dejar de dar mensajes, comunicar mensajes huecos y hacer una comunicación realmente de calidad, porque no es nada más así, cuídate. Pues sí, cuídate, ¿y eso qué? Se necesita decir cómo la gente se cuida. No bajes la guardia, sí, pero a ver, primero,
¿Qué se hace para no bajar la guardia, no? Mucha gente cree, oye, es que yo siempre me cuidé, yo me cuidé muchísimo, yo sí me cuidé. ¿No me junté con gente enferma? No, yo nunca estuve con gente enferma ni nada, ¿no? Ok, ¿no? Es decir, es que la gente no está entendiendo qué es lo que tienen que hacer para cuidarse. Y entonces, estos mensajes huecos yo creo que solamente abonan a la desinformación. Se necesita dar mensajes de calidad y no solo tratar de cumplir el status quo, ¿no? O sea, ya dije lo bonito, no bajes la guardia. No dice nada eso, ¿no? Pero siguiendo esta misma temática, nos pregunta Rocío Torres, y voy a abonar un poco más a lo que ella dice, ¿cuál pudiera ser la mejor opción de cubrebocas para oficina? Y bueno, yo pondría también, no solo la oficina, sino por ejemplo las escuelas. Ahora que nosotros nos encontramos en la Anáhuac, pues todo el mundo tiene diferentes modelos de cubrebocas, con aforo limitado, la cual combina varios de los controles que se mencionaron. ¿Cuál sería su postura? A ver, yo creo que son 3 características las más importantes, ¿no? Uno, el material filtrante tiene que ser bueno, tiene que ajustar bien, pero tiene que ser cómodo. Porque si no es cómodo, no lo voy a soportar 7 horas. Y ahí es un poco de investigación personal de cada quien. Yo, por ejemplo, encuentro, si tengo que usar el cubrebocas 8 horas, estos que se ponen en las orejas, después de 4 o 5 horas ya me molestan mucho. Entonces mejor yo buscar, o de los que tienen bandas que se ponen atrás, o hay unas cositas de plástico que se llaman protegeorejas, que se ponen en la nuca, y entonces esto en vez de ir en mis orejas va sobre esa cosita de plástico. Y eso hace un mundo de diferencia en la comodidad del cubrebocas. Para los niños, por ejemplo, se pueden hacer de estambre, con botones. Entonces este estambre con los botones, el cubrebocas se va a los botones y ya quitan la presión sobre las orejas. Pero vamos, yo lo que digo es, o sea, son cubrebocas, o sea, N95, KN95, KF94. Con esto lo que tenemos, la garantía es que el material filtrante sabemos qué es. Hay de tela, de 3 capas, muy buenos, etcétera, pero ahí eso requiere mucho más investigación, saber cuáles cumplen con todas las características. Y la otra es que todos tenemos forma de la cara distintos. Por ejemplo, una cosa que es buena de los KN95 y de esos KF94 es que dejan una especie de bolsa aquí en la boca. O sea, mis labios no están pegados al material del cubrebocas. Mi nariz tampoco. Hay como una cavidad. Y eso hace que sea más cómodo y que no se humedezca tanto. Pero bueno, las elastoméricas son más caras, pero desde luego son mucho más cómodas. O sea, yo si estoy caminando, yo tiendo a sudar bastante, y entonces si hace calor, estos se me humedecen y ya no funcionan muy bien. Y en cambio la elastomérica, esa con calor, etcétera, la puedo usar mucho mejor. Entonces sí, yo diría que, o sea, cada persona que pase 5, 6, 7, 8 horas diarias en un entorno donde hay 20, 30, 40, 50 personas, tiene que usar equipo de protección personal, ¿no? Que ya sean los cubrebocas profesionales, ya dijimos N95, KN95, KF94, todos tenemos la forma de la cara distinta. Es cosa de probarlos, desde el punto o sea, el material filtrante es de calidad todo, pero el chiste es encontrar el modelo y la marca que se nos ajuste bien a la cara, que no deje huecos por donde entre el aire, que no se nos empañen los lentes, y que sea cómodo. O sea, tanto desde el punto de vista de las orejas, como desde el punto de vista de que deje suficiente espacio en la boca y en la nariz para que no lo sienta yo pegado y no me sienta yo agobiado. Es un tema ahí el cubrebocas específico para diferentes personas depende de la forma de la cara. Yo lo que hice al principio de la pandemia fue probar 3, 4, 5 modelos diferentes hasta que encontré que para mí estos coreanos eran los que mejor me funcionaban, y luego los elastoméricos también. Y justo en redes, ante este comentario que está haciendo, preguntan que si hay algún daño precisamente sobre estar respirando tanto tiempo con la mascarilla puesta.
o debemos estar también de vez en cuando haciendo cambios de la misma? También preguntan cuántas veces se tiene que reciclar, más bien tirar el cubrebocas para no estarlo rozando, porque hay gente que lleva toda la pandemia casi con el mismo cubreboca, ¿no? Porque quieren hacer inversiones en este tipo de cuestiones, y también sobre actividad deportiva con cubrebocas. A ver, sí, aquí bien, muy importante. Los cubrebocas tienen, o las mascarillas, pues tienen un tiempo de vida, ¿no? Y dependiendo de qué mascarilla estemos hablando y de qué material sea, etcétera, tienen diferentes tiempos de vida. En términos generales, vamos a decir una mascarilla quirúrgica, una de estas, de las que mucha gente utiliza de estas, ¿no? Estas mascarillas quirúrgicas, en términos generales, tienen una vida útil como de entre más o menos unas 8 horas, 6 a 8 horas, y ya. Ninguna de las mascarillas, todas, las quirúrgicas, las KF94, las KN95, estas otras, etcétera, todas las mascarillas de alta eficiencia y las quirúrgicas son mascarillas desechables, son desechables. No se pueden lavar y reutilizar, no se pueden. Si se mojan, dejan de cumplir con su función. Es decir, ya mojadas, aunque después se sequen, esas mascarillas pierden las propiedades que tenían inicialmente, que les daban una cierta capacidad de filtración. Queriendo decir que no, o sea, no se pueden lavar, no se pueden. Hay gente que, por ejemplo, vamos a decir, una KN95, como tipo esta tiene más bien una vida útil como de 18 horas. Estas tienen más o menos, ¿no? Vamos a decir como de 18 horas. Bueno, depende de la mascarilla. Para eso tenemos información muy útil con relación a todo esto en la página de Salvemos Conciencia. Es salvemosconciencia.org. Ahí hay mucha información sobre los tipos de mascarillas, están videos, algunas como revisiones que ha hecho la doctora Ana María, que es muy experta en el tema de cubrebocas, que hay videos en YouTube, etcétera. Métanse por ahí y lo van a poder ver, y ahí se hace más bien el desglose de cuánto tiempo dura cada mascarilla dependiendo del tipo. Pero las únicas mascarillas que realmente son reutilizables, las elastoméricas, esas pues se hace la inversión de tener una mascarilla que es, digamos, permanente, ¿no? Lo que se le cambian son los filtros. Sí. Nada más los filtros, así. Pero la mascarilla en sí es la misma, esa ya dura hasta que no se dañe o algo, ¿no? O sea, para siempre. Entonces, si se cambian nada más los filtros, y esos filtros se cambian, ¿qué te has seguido, Alejandro, para las elastoméricas? Los de la mía se cambian cada 40 horas de uso. Sé que la otra, la que usa el doctor Erdely, esos filtros duran más tiempo. No recuerdo cuánto, pero... Sí, por ahí en la página de Salvemos Conciencia. Son 40 horas de uso, no de reloj. O sea, pensando en jornadas de 8 horas, o sea, duran una semana completa. Lo mismo cuando digo 18 horas es si se la van a poner y porque van a ir a la tintorería y el trayecto es de 10 minutos ida y vuelta, pues la pueden usar muchas veces, ¿no? Para hacer ese mismo, vamos a decir, son 18 horas de uso. No desde que las abrimos del paquete. No desde que la abrimos 18 horas, no, o sea, de uso. Al menos que se mojen, y si se mojan ya no sirven. Luego hay gente que, por ejemplo, hace algo, que se la pone, ahorita va a la tiendita, se la pone, regresa. Esta todavía se puede usar, porque la usó muy poco tiempo, dura, vamos a decir que si va a tener una vida útil de 18 horas, y luego las ponen al sol, para, pues, supuestamente para matarle a lo que puedan tener y qué sé yo. Eso está bien, si quieren hacer eso está bien. Lo que no se puede es lavarlas. Si quieren, después de haberla usado un rato y para volverla a usar, pero esto no quiere decir que les va a durar más de 18 horas. Sí la pueden poner al sol, el sol es el mejor desinfectante del planeta, sin duda, pues sí la pueden poner al sol y todo eso, y volverla a usar, pero solo hasta 18 horas y luego hay que tirarla. Se tienen que desechar, no hay otra. Las únicas mascarillas que realmente se pueden reutilizar son las de tela. Las mascarillas de tela, sí, esas de hecho pueden, si las van a fabricar y se van a tomar la molestia de fabricar cubrebocas de tela de alta calidad, o sea, tricapa,
con un algodón bien, de fibras bien cerradas. Esto lo pueden hacer algodón, poliéster, algodón, o 3 de poliéster o 3 de algodón, así, y bien ajustados bien ajustada la mascarilla al rostro y todo esto. Si se van a tomar la molestia de hacer eso, pues no hagan uno, ¿no? O sea, háganse unos 10 cubrebocas. ¿Por qué? Porque pues uno para cada día lo lavan, utilizan el otro y qué sé yo, y en la bolsa traen un extra por si algo pasa durante la jornada y necesitan cambiar su cubrebocas, ¿no? Ahora, pero hizo usted una pregunta que es muy importante contestar, que es si nos hace algún daño traer el cubrebocas puesto muchas horas. Y la respuesta clarísima es no, no hace ningún daño. Es decir, esto que los grupos así un poco como del estirpe de los conspiracionistas y los, no sé, ¿no? Quieren decir que es que uno se intoxica con el propio CO2 que uno emite No, a ver, el CO2 no se acumula dentro de la mascarilla, o sea... Sí, el oxígeno y el CO2 son moléculas, eso es moléculas. Igual que el perfume. De repente la gente dice, mi cubrebocas no funciona porque sí huele el perfume. No, o sea, el perfume es una molécula orgánica que sigue siendo una molécula. O sea, los cubrebocas no atrapan moléculas, entonces no atrapan olores, pero sí atrapan partículas con virus, que son, en esa escala de cosas, son cosas mucho más grandes. Sí. Entonces, no, o sea, el CO2 no se acumula dentro de la mascarilla. Sí. El CO2, como lo exhalamos, cuando exhalamos, el aire sale de la mascarilla. Finalmente, lo que exhalamos pasa por la mascarilla y con eso sale el CO2 y así. No, es decir, hay la evidencia en la vida real desde hace mucho tiempo de que no hay ningún daño por el uso prolongado de cubrebocas. Simple y sencillamente vamos a poner un médicos que se ponen cubrebocas del tipo N95, haciendo cirugías, por ejemplo, de tipo ortopédicas o cirugías del cerebro, por ejemplo, ¿no? Son cirugías que pueden llegar a durar 12, 18, 24 horas o más. Y estas personas están todo ese tiempo con la mascarilla puesta. Es decir, si hubiera algún daño, pues los primeros que ya se hubieran muerto son todos ellos, ¿no? Es decir, no, se puede ir una jornada, las mascarillas N99 médicas, esas tienen una vida útil como de 24 horas, ¿no? Más o menos. Sí, lo único es que las mascarillas que realmente nos sellan bien, cuando las usamos 12 horas, pues nos dejan la cara marcada, sí, ¿no? Pero eso es señal de que están bien puestas. Entonces, por eso, eso es otra ventaja de las elastoméricas, que como la orilla es una especie de material como de silicón, pues no nos deja esa marca en la cara, pero sí tienen el mismo sellado. Ok. Tengo tres últimas preguntas, las voy a juntar. Una es de Francisco Salinas. ¿Qué mensaje le darían a la gente que cree férreamente que el hipoclorito de sodio es lo mejor para el COVID? Y Olfran de la Rosa nos dice, una pregunta que me repiten mucho es el tema de aerosoles. Si el virus viaja por el aire en forma de aerosoles, ¿qué pasa si yo saco el aire contaminado con virus de un lugar? ¿No podría llegar al otro lugar y contagiar a las personas que están ahí? Y finalmente nos pregunta Martín Tarciso Macías, gracias por habernos compartido las opiniones de tan importantes científicos. Mi pregunta es posible contagiarse cuando una persona estornuda y el aire viene directo a nosotros, en el exterior, calle, parque, etc.? Gracias. Creo que esta ya había abonado algo un poco hace un momento el doctor Alejandro Cano. A ver, voy primero con la del hipoclorito de sodio. Creo que la persona está confundida. Hipoclorito de sodio es cloro diluido y que si mata, pues sí, el hipoclorito de sodio mata todo, cualquier virus. O sea, el hipoclorito de sodio mata al virus que causa COVID y a todas las bacterias y protozoarios y virus y todo lo demás. Sí, es cloro, o sea, es cloro diluido, pero esto no es algo que se pueda ingerir. El hipoclorito de sodio sirve como para, por ejemplo, desinfectar superficies, ¿no? Y sí, pues sí es muy efectivo, pero no sé, su pregunta decía algo así como, ¿cómo podemos discutir con la gente que férreamente dice que el hipoclorito de sodio es? Yo creo que se está refiriendo al dióxido de cloro. Creo que se está refiriendo al dióxido de cloro.
Sí. El hipoclorito de sodio es otra cosa y es un desinfectante, es cloro. Y se usa para desinfectar superficies y sí, es muy efectivo. No se puede ingerir, o sea, no es para consumo humano en ningún sentido. Ok. Ahora, el dióxido de cloro no debería ser tampoco para consumo humano, la verdad, pero se hace muy diluido y entonces la respuesta corta es no sirve en absoluto, no sirve. El dióxido de cloro es una sustancia potencialmente tóxica, ¿sí? Que incluso potencialmente letal, que no tiene ningún efecto ni para prevenir, no tiene efectos preventivos ni para tratar la enfermedad COVID-19. No es algo que deba ingerirse, o sea, no es... Esto ha sido empujado particularmente en Latinoamérica y este grupo de los doctores, ¿cómo se llama este grupo que empezó en España? Doctores por la Verdad o no sé qué, que de doctores pues no tienen mucho, ¿no? Pero es un grupo de interés que mueve intereses económicos gigantescos, que se han hecho multimillonarios empujando el dióxido de cloro en las poblaciones más ignorantes, como Latinoamérica, tristemente. Y entonces, pues mucha gente ha caído en eso. La respuesta es no, no sirve para nada, no debe ser ingerido, es potencialmente peligroso y no lo consuma. No sé cómo más poder convencer a la gente. No tiene ninguna utilidad. Hay un tema de psicología y es que, digo, afortunadamente, la mayor parte de las personas que se contagian sobreviven, ¿no? Entonces, cualquier persona que tuvo el virus se puede acordar de algo que hizo y atribuirle a eso que hizo el hecho de que se hubiera recuperado. O sea, pudo haber sido el dióxido de cloro, pudo haber sido tomarte de manzanilla, pudo haber sido darle 3 vueltas a su departamento mientras estaba... Cualquier cosa que hubieran hecho, la pueden asociar a haberse recuperado. Y entonces habrá mucha gente que dice, oh, pues yo me tomé esto y me recuperé. Y me fue súper bien. Pero pues por eso vienen los estudios clínicos, donde se hacen estudios serios, donde a un número de pacientes se les da el remedio propuesto, a otros se les da un placebo, se estudia, se ve si hay diferencias, y es la única manera de saber si la hidroxicloroquina, si el té de manzanilla o cualquier otra cosa realmente tiene un efecto. Pero sí, eso es una cosa muy... O sea, por psicología, como la mayor parte de las personas se recuperan, pues pueden asociar cualquier cosa que hayan hecho a decir, pues yo hice eso y me recuperé. Y entonces se lo recomiendan al compadre y se lo recomiendan a otra persona. Cuando simplemente, pues, lo hubieras hecho o no lo hubieras hecho, 90%, 95% de las personas que se contagian de COVID se recuperan. Ok. Y están pendientes las otras preguntas, aunque me salta una para cerrar, que nos comentaba Martín. Sí. Y él escribió un poco más, como abonando un poco a su respuesta, en donde nos decía: yo trabajo en lugares cerrados, concretamente en templos, y a veces me pregunto el riesgo de contagio, aunque la gente use mascarillas, pues no hay corrientes de aire y se va acumulando el aire ya respirado. Así que una larga permanencia en espacios cerrados aumenta el riesgo cada minuto que transcurre, aún usando mascarillas, es lo que él nos comenta. O sea, el riesgo es la cantidad de virus que llegan a mis pulmones. Entonces, estoy en un lugar cerrado, con mala ventilación, muchas personas, va a haber mucho virus en el aire. Entonces, si estoy yo más tiempo ahí, mi riesgo aumenta. Si hay más personas, mi riesgo aumenta porque la probabilidad de que una persona infectada esté ahí aumenta. Si tengo cubrebocas, el riesgo disminuye. Pero a un mismo cubrebocas es mayor el riesgo si hay más personas, si el lugar está peor ventilado y paso más tiempo. O sea, al final el riesgo es el producto de cuánto tiempo estoy en un lugar donde hay muchas personas, donde está mal ventilado y las personas no usan buenos cubrebocas y yo tampoco, ¿no? Entonces, yo puedo ir mejorando cada uno de esos aspectos para bajar el riesgo. Puedo ver que todo el mundo usa buen cubrebocas, que yo lo uso también, que está ventilado, que hay pocas personas, pasar poco tiempo. Cada una de esas cosas que hago yo baja el riesgo. Pero riesgo cero, desafortunadamente, solamente hay si me quedo yo como ermitaño en mi casa. Porque puedo tener yo las malas... O sea, ¿vieron les enseñé esa gráfica de la Universidad de Colorado?
donde algunas personas tenían 1000 virus por mililitro de saliva y había unas cuantas que tenían 1000 millones de virus por metro de saliva, por mililitro. Si me toca la mala suerte de que una de esas personas con 1000 millones de virus por mililitro de saliva esté en mi aula, pues puedo tener 99% de eficiencia en el cubrebocas, que mi ventilación me dé 6 cambios de aire y me quite 90% de los virus. Hay muchísimos virus. Y entonces el riesgo está ahí. Digo, no es la mayor parte de las situaciones, pero yo puedo estar haciendo todo bien y de todas maneras tener mala suerte. Pero, vamos, se trata de, o sea, el que sea el riesgo que tengo yo, reducirlo. No puedo bajarlo a 0, pero puedo reducirlo mucho. Puedo reducirlo con todas las medidas que ya platicamos. Pero sí, o sea, tiempo en un lugar es un factor de riesgo importante. Cuántas personas hay en ese lugar es un factor de riesgo importante. Y qué tan apretado está ese lugar, o sea, qué tan poco espacio. O sea, un templo, pues mucho mejor una catedral que una capilla para el mismo número de personas, porque hay más espacio donde se pueda diluir las exhalaciones de las personas. Doctor Alejandro Cano, doctora Laurian Jiménez, sin duda la información que nos han compartido el día de hoy, además de esclarecedora sobre este gran tema que de alguna manera ha generado, como decíamos, tanta ambigüedad, nos pone a los que estamos dedicados a la comunicación en un desafío enorme, como ustedes bien lo decían, para comunicar de manera eficiente. Ha sido para nosotros un verdadero honor tenerlos aquí en este espacio, en este webinar, ¿no? Para toda la comunidad Anáhuac que nos está siguiendo tanto en Zoom como en las redes sociodigitales, pero también para las personas que se han ido sumando con mucho interés también en los espacios para entender de mejor manera esto que nos han venido a comentar. Así es que yo quisiera, en nombre de nuestra Facultad de Comunicación, de nuestra universidad, darles este reconocimiento por este valioso webinar que el día de hoy tuvieron por compartirnos en este espacio de cómo comunicar mejor en tiempos de la COVID-19, a la doctora Laurian Jiménez. Fabi, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado y por esta información tan valiosa que nos compartió. No tiene nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y agradezco mucho la invitación. Igualmente, doctor Alejandro Cano Ruiz, ha sido de verdad un honor. Ojalá podamos tenerlos próximamente también a los dos aquí en nuestra universidad. Sería de verdad un gusto poderlos escuchar en vivo y en directo, pero bien cubiertos, como dice, con un buen y una buena tapanariz. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Cano. No, muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias también para la doctora Andrómeda Martínez de Mencio, quien nos acompañó, moderó este webinar, pero sobre todo que hizo posible que pudieran estar el día de hoy ustedes aquí en este espacio. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, y de verdad muchas gracias a los panelistas. Yo sé que son personas que tienen mucho, pero mucho trabajo últimamente con todo esto de la pandemia y entre otras actividades que ustedes ya tienen, y de verdad muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer para el cierre de este webinar una invitación. La próxima semana van a decir que qué cambio tan radical vamos a tener de un tema a otro, pero bueno, la próxima semana estaremos hablando sobre las telenovelas en México con Giselle González. Yo creo que ahí tienen un tema pendiente también los productores de telenovelas, así como lo hicieron en su momento, para que con estas técnicas de educomunicación poder hacer uso de estos programas de entretenimiento para informar a la población. Pues bueno, ahí podrían retomar este tema que el día de hoy nos han compartido nuestros dos expertos, y bueno, pues ya lo estaremos comunicando seguramente a nuestra invitada Giselle González, productora ejecutiva de contenidos en televisión. Así es que los esperamos la próxima semana. Va a ser un gusto estar con ustedes. La liga para poderse suscribir es otra, ya le estaremos compartiendo ahí en nuestro chat también para que puedan acompañarnos la próxima semana, y les deseamos lo mejor. Así es que tengan un excelente día. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.